Hola, ¿qué tal? Excelente mañana, amigos de Comunidad Cadefi. Para mí, José Alfredo Zaragoza, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este tempranero 5 de diciembre del 2024. Ya empezando con todas las ganas, con toda la actitud, este último mes del año 2024. En lo personal, pues no recuerdo en qué momento ocurrió de febrero a noviembre. Prácticamente un suspiro, ¿no? La vida es corta, hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que dedicarnos a lo que más nos gusta, por supuesto. Y bueno, en ese tenor vamos a dar hoy cerrojo, vamos a dar candado a lo que es este taller integral de nóminas que comenzamos el pasado mes de noviembre. Muchas gracias por la confianza, por acompañarnos, por estar aquí a través de esta plataforma de Cadefi, para que podamos llevar a buen puerto esta última sesión del taller. Sean bienvenidos, la mesa está puesta, vamos a iniciar. ¿Y qué les parece si comenzamos desde donde nos quedamos la sesión anterior? Que en este caso, pues va a ser, ya lo ubiqué, ya lo tengo por aquí, seguramente en algunos momentos ya lo tendrán aquí en pantalla. Listo. ¿Cómo calcular el impuesto sobre la renta de los salarios? Aquí hay muchos mitos, no es sobre lo devengado, es sobre lo que se haya pagado, cantidades pagadas a cada uno de los trabajadores dentro del mes de calendario. Esta parte es importantísima. Luego también por esta situación nos empiezan a llegar cartitas de invitación del SAT, dado que algunos asumen que de pronto una nómina, independientemente de la fecha en que se pague, pues corresponde a los días que más abarca el periodo, sobre todo cuando hablamos de nómina semanal. Recordemos que la característica de una nómina semanal es que no empata con la mitad ni con el último día del mes. Quizá en algún momento puede ser 30, puede ser 31 de mes, y como puede ser domingo, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser sábado. Entonces, pues vamos a tener ahí algunos días volando, ¿no? Algunos días en el limbo. Entonces es importante entender que para efecto de calcular el impuesto sobre la renta, se debe considerar, tal y como lo comenta el artículo 96, que ya revisamos la sesión anterior, el total de cantidades que se le entregaron al trabajador por concepto de salario. A todas las cantidades entregadas por concepto de salario al trabajador durante el mes, se le va a aplicar la tarifa mensual, tal y como lo tenemos aquí en pantalla, considerando que de pronto un salario mínimo general no va a exceder, una vez que lo mensualizamos, de 9,081 pesos, pues le va a corresponder íntegramente el subsidio para el empleo de 390.12. Terminábamos la sesión anterior señalando que una problemática que vamos a encontrar está en el sentido de que el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que no se tendrá que efectuar retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general. ¿Sí? Aquí tenemos de dos sopas, dos situaciones a prever. O somos de la idea que cuando habla de un salario mínimo general, refiere a que es un salario mínimo mensualizado, o partimos de una situación poco probable. Luego me dicen a mí que quiero manejar como que la ley a mi antojo, ¿no? La quiero acomodar a lo que yo quiero que diga. Y luego aquellos que comentan algo, pues resulta que son los que más bien quieren torcer la ley, ¿no? Que digo, aquí tampoco va en pos de un linchamiento, ¿no? O sea, aquí el punto, o eres de los que consideran que habla de un salario mínimo mensualizado, o eres de aquellos que creen que el legislador dijo, ¿sabes qué? Vamos a legislar, vamos a armar esto acorde a una situación que se da muy recurrente, que pasa toda la vida, que consiste en que un trabajador únicamente vino un día a trabajar, ese mismo día se marchó, y pues en todo el mes únicamente le pagamos el salario mínimo. Digo, no sé, a mí no me suena algo tan habitual. Por supuesto no tienen que estar de acuerdo conmigo,
Yo entiendo que al hablar de que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general, pues refiere a que es la única retribución que tuvo en el mes, lo que corresponde a un salario mínimo. Obviamente, un salario mínimo por cada jornada laborada, un salario mínimo por cada séptimo día o por cada día de descanso que correspondía, y punto final. Les decía que la ley del Seguro Social, el artículo 36, con menos palabras nos da más claridad, no nos deja ahí varias dudas, ¿no? Lo primero, si tenemos un salario mínimo integrado de las prestaciones y con ese salario mínimo registramos al trabajador ante el IMSS, el artículo 36 de la ley del Seguro Social señala que va a corresponder al patrón pagar íntegramente la cuota del trabajador. ¿Sí? La ley de renta, por el contrario, nos deja muchas dudas. La ley de renta me dice, tengo que pagar yo, tengo que retener, no tengo que retener. Luego recuerdo la ley federal del trabajo y en ese sentido, pues podemos decir que busca ser armónico. Tanto la ley de renta como la ley del Seguro Social, dado que recordemos que la ley federal del trabajo señala que el salario mínimo no es objeto de compensación, descuento o reducción. Que seguramente para esta fecha, a estas alturas y en estos momentos, pues ya vieron cuál es el salario mínimo general que va a ser aplicable a 2025. Pero bueno, retomando el punto, estaría genial que tuviéramos algo similar en el artículo 97 de la ley del impuesto sobre la renta. Desafortunadamente, les comento, el artículo 97 de la ley de impuestos sobre la renta refiere al cálculo anual que hay que efectuarle a los trabajadores. ¿Vale? Y sin embargo ahí no me dice que si en todo el ejercicio únicamente se percibió un salario mínimo general, pues que si en el cálculo anual me resulta saldo a cargo, pues que no lo retenga. Porque nótese que nunca me está exceptuando el salario mínimo, no lo está dejando exento. Nótese que no me dice que no calcule el impuesto, únicamente me dice, ¿sabes qué? No retengas. Porque únicamente percibe el salario mínimo, que además es una hipótesis que hay que aclararlo, no se va a mantener fija en cada uno de los meses del año. Rápidamente, mira, ¿qué va a pasar en el mes de mayo si ese trabajador percibe algún pago de PTU? ¿Qué va a pasar si en algún otro mes de calendario el trabajador se va de vacaciones y le liberan el pago de la prima vacacional? Ahora mismo, ¿qué va a pasar a más tardar el próximo 19 de diciembre? Se tendrá que pagar el aguinaldo. Y eso en automático, al menos esos 3 ejemplos o estos 3 supuestos que estamos comentando, me pone en ocasión de una hipótesis distinta. Porque al menos en esos periodos, en esos meses, no voy a percibir únicamente el salario mínimo general. Voy a percibir, además del salario mínimo general, alguna prestación o algún derecho adicional, como en el caso de la PTU. Al quedar fuera de la hipótesis, se entendería que al menos en esos meses, pues sí tendría que efectuarse retención. La pregunta, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? En todo momento ponemos por encima de o acatamos la Ley Federal del Trabajo, o hacemos lo que por defecto de ley nos indica el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué me dice este artículo 6 del Código? Cuando a ti te corresponda retener y esta retención no se lleve a cabo o no se efectúa, tomen en cuenta, tomen en consideración que nunca me dice por qué no se efectuó. Es que aquí hay una enfermedad medio rara en nuestro México, ¿no? No hablo propiamente de salarios,
pero una costumbre pues un poquito rara o un poquito excéntrica por parte de las empresas es que no les gusta retener, ¿sí? Aun cuando tengan obligación de retener. Sobre todo personas físicas profesionistas, personas físicas de arrendamiento, de pronto tienen un poquito más de ese margen con las físicas, ¿no? En el aspecto de lo que es actividad empresarial y profesional. Digo, hoy día con el reciclo, pues ya no hay mucho como para dónde hacerse. Eres persona moral, le pagas a un reciclo, ahora sí ni siquiera importa la actividad. Únicamente porque él es reciclo, tu persona moral le tienes que retener. ¿Qué me dice el artículo 6? Si tenías que haber efectuado una retención y esta retención no se llevó a cabo, tendrás que enterar un monto equivalente a lo que debiste haber retenido. Insisto, no tenemos toda la claridad de la ley del Seguro Social, pero pues es lo que tenemos al respecto. ¿Qué te podría sugerir yo? Algunos lo toman a broma, algunos dicen, ay, ¿qué estrategia? Es que no es estrategia, únicamente trato de aminorar el riesgo para el patrón. Les comentaba en la sesión anterior que me he topado patrones que sí les descuentan a sus trabajadores. Y no estoy hablando de ISR, estoy hablando de que luego les dan, por ejemplo, préstamos, que yo más bien entendería tendrían que ser anticipos de nómina, por ejemplo, ¿no? Alguna vez topamos una empresa que hizo un convenio con una óptica para que los trabajadores pudieran adquirir anteojos, lentes ópticos graduados. Y además de que les dieron un buen precio por el tema del volumen, obviamente fueron a hacer exámenes de la vista, todo este asunto. El convenio radicaba en que estos pagos chiquitos, estos abonitos, se iban a descontar directamente en la nómina. A mi entender, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, no podría efectuar ningún tipo de descuento a personas que perciben el mínimo. En ocasión de tener un poquito más de margen, de no caer en supuestos que pudieran implicar un riesgo para la entidad, incluido el tema de la retención del impuesto sobre la renta, incluido el tema del cálculo anual, pues tal vez una buena política sería señalar a nivel de empresa que no vamos a tener tabuladores mínimos que se empaten con el salario mínimo general. El menor tabulador que tenga o que ostente la empresa a nivel de salario siempre tendrá que ser un monto superior al salario mínimo. ¿Esto qué nos va a permitir? Ojo, pues de entrada poder descontar cualquier tipo de concepto de los permitidos por la Ley Federal del Trabajo en las cuantías señaladas sin tener que incurrir en algún riesgo. Por supuesto, en ese mismo sentido, en ningún perjuicio para el trabajador. Ahora sí, el trabajador pues tendrá que hacerse cargo de su cuota obrera, se le va a retener lo que corresponda aportar de IMSS, en todo caso de Seguridad Social, y pues de igual manera, así como lo estamos viendo en pantalla, vean, no fue tan complejo, ¿no? 250 pesos, ligeramente arriba del mínimo, elevado al mes, aplico la tarifa, aplicamos el subsidio para el empleo y sin ningún problema le llevamos a cabo la retención. El decreto del subsidio para el empleo contempla, y ojo con esto, que si por alguna dada X o Y situación el monto del impuesto resulta menor al subsidio, dos cosas: no se le deberá entregar cantidad alguna al trabajador y no se tendrá un saldo para compensar contra impuesto propio o de terceros. Salvo la mejor opinión de ustedes, estimados, yo considero que aritméticamente eso ya no es posible. Aquí tenemos un tabulador bajo, 7,500 al mes. Vemos toda la dinámica de cálculo, la aplicación del subsidio, y en ningún momento pues se ve o se vislumbra que pudiera haber como resultado
el hecho de que el impuesto resulte menor al subsidio. Esta misma corrida lo tenemos con el salario mínimo. 7,468 salario mínimo mensualizado. Ya quedamos que no se debe retener. Pero más allá de que no se tenga que retener, nótese, ojo, eso es lo mínimo que le puedo pagar a un trabajador, no hay más. Nótese que no existe forma alguna de que el impuesto sobre la renta resulte menor al subsidio. Sin embargo, por aquello de las malditas dudas, pues lo incluyeron como parte del decreto en un segundo párrafo del artículo segundo de dicho decreto. Por ahí alguien me comentaba, contador, pero tal vez sí sea posible. ¿Qué tal que a usted apenas lo contrataron en noviembre como trabajador? Vamos a suponer que usted empezó a prestar labor el 16 de noviembre. Al 30 de noviembre, contador, usted estaría cobrando su segunda quincena del mes. Obviamente no le correspondió primer quincena porque todavía no colaboraba con la empresa. Y se va a ir en noviembre únicamente con una quincena cobrada. El procedimiento, y así me lo dijeron en una capacitación, sería por un lado aplicarle la tarifa mensual del artículo 96 y aplicar el procedimiento de dicho artículo. La tarifa es mensual, ¿no? En la sesión anterior acordamos, de hecho quedamos que la mecánica de ley implica un cálculo mensual, sin importar con qué temporalidad pagues la nómina. ¿Sí? Ahora, otra cosa. En este sentido, con este ejemplo donde usted únicamente se le paga una quincena, dado que usted no faltó, no tuvo ausentismos, incapacidades, pues estrictamente le tendría, ojo, que aplicar íntegramente el subsidio. Y ahí está la falla. ¿Qué me dice el artículo segundo? Que cuando realice pagos por salarios que correspondan a periodos menores de un mes, voy a tener que hacer un cálculo personalizado de la proporción de subsidio que a mí me corresponde. Y ahí tenemos para muestra un botón, el cuadrito de en medio. Por eso forcé este ejemplo, ¿no? De únicamente haber laborado y haber cobrado una quincena. Tomo el subsidio mensual, que son 390.12, lo divido entre 30.4, la cantidad que me arroje la multiplico por los días a los que corresponda el periodo de pago, que en el ejemplo comentado fueron 15, y nótese cómo en vez de corresponderme un subsidio de 390.12, me va a corresponder un subsidio de 192.49. ¿Listo? Y a lo mejor pude haber entrado a trabajar el día 20, el día 25 y el día 30 que se pagara la segunda quincena o la última semana del mes, pues me hubieran tenido que pagar esos días que efectivamente laboré y me tendrían que haber cubierto la aplicación del subsidio de manera proporcional. Volviendo al punto anterior, en mi opinión, aritméticamente no hay forma de que en algún punto el impuesto del trabajador resulte mayor al subsidio. ¿Listo? Ahora, recordemos que esta idea de que los pagos por salarios correspondan a periodos menores de un mes, más allá de que tal vez yo trabaje el mes completo, pues siempre se va a hacer tangible. Si recuerdan, cuando revisamos el módulo de la legislación laboral, dijimos que conforme al artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo, la temporalidad o distancia máxima que debe haber entre el pago de un salario y el próximo no tendría que ir más allá de 15 días. Quedamos que para los trabajadores operativos, los que son operarios, obreros,
que su actividad requiera o implique un trabajo manual, un trabajo del orden material, pues a ellos sí o sí les tenemos que pagar cada 7 días. En el caso de los demás trabajadores, pues se les tendrá que pagar como tope máximo cada 15 días. Decíamos que pues hay una máxima jurídica, ¿no? Lo que no me está prohibido me está permitido. Y si bien yo me voy como tope máximo a que los pagos serán quincenales, recordemos que pues esto no implica que esté prohibido pagar decenal o catorcenalmente. El puro tema semana, catorcena, pues ya me puede meter ahí en un poquito de embrollos a la hora de que yo haga una proporción del subsidio que corresponde. Me queda claro que el software no tendrá tanto tema, ¿eh? El software debiera estar en su arquitectura correctamente parametrizado. Habrá que ver si nosotros todavía tenemos que apoyar un poco, un tanto cuanto en la preconfiguración, pero la máxima que observa el cuarto párrafo de este artículo segundo del decreto del subsidio es que en ningún caso el monto de subsidio que corresponda de manera mensual tendrá que exceder de 390.12. Ahí tenemos un cálculo mensual y tenemos un cálculo por semana. Aquí lo que hicimos en el cálculo por semana fue aplicar una tarifa de 7 días. Aquí lo mejor hubiera sido, estimados, y así lo comento, pues conforme al artículo 89, fijar el salario semanalmente. De tal manera que a la hora que yo requiera determinar la cuota diaria que va a ser base de prestaciones laborales, pues el salario que esté asignado semanalmente, pues únicamente lo divide entre 7. En la práctica hemos visto que independientemente de que se tenga la obligación de a cierto personal pagarle cada 7 días, pues se tiene como costumbre a nivel de contrato, a nivel de condiciones laborales, plasmar o fijar el salario de manera mensual. Esto a la hora que yo intente aplicar tarifas optativas, de esas que tenemos de tarifa de ISR por 7 días, 10 días, 15 días, pues es una de las razones por la cual no me gusta echar mano de ellas, ¿no? Porque en algún punto, y dado que todo el cálculo es mensualizado, va a haber una tendencia, ojo, a distorsionar el resultado del impuesto. Si no tuviéramos incidencias, ausentismos, incapacidades, liberación de pagos que de pronto no son de carácter fijo, si no tuviéramos de pronto, sobre todo cuando pagan semanal, meses donde en vez de pagar 4 semanas se paguen 5, no le veo mayor problema. Únicamente yo proyecto los 7,500 mensuales, me va a arrojar como retención 109 pesos, y si yo voy a pagar semanalmente, no habrá mayor problema, porque estos 109 pesos o lo divido entre las semanas que se van a pagar, que primordialmente pues tendrían que ser 4, ¿no? Que no ocurre así con la nómina semanal. O si lo quiero llevar a razón de semana, pues dividir los 109 entre 30.4, elevarlo a 7 días y tener como resultado una retención semanal de 25 pesos, bajo esta base de 7,500 mensuales. Para poder forzar la aplicación de una tarifa de 7 días, nosotros tendríamos que semanalizar el salario. Tomar los 7,500, dividirlos entre 30.4, tal y como muestra el cálculo de la derecha. Ahí lo pusimos en rojito con unos paréntesis. Y ya que dividí entre 30.4, elevar ese salario a 7 días. Ya que tengo semanalizado el salario, aplico la tarifa de 7 días del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal,
aplico mi subsidio proporcional a 7 días, que lo tenemos en la lámina anterior. Es la primera tablita que ideamos, el lado izquierdo, 89.83, es el subsidio que proporcionalmente correspondería a 7 días. Y vean esta extraña brujería, me va a dar exactamente los 25 pesos, que en este punto debo decirte, habitualmente una aplicación, un software de nóminas, nunca, escúchalo bien, nunca te va a pedir una tarifa distinta de la mensual. En este caso, el software o la aplicación de nómina, lo único que va a hacer es proporcionar en función de las incidencias, datos de la prenómina y la preconfiguración. Yo por eso digo, ¿no? Si vas a pagar semanal, fija el salario semanal. Que el contrato diga semanalmente el trabajador va a ganar esto y el salario base para sus prestaciones, ahí rápido agarras el salario semanal, lo divides entre 7 y nos quitamos de problema. Ni siquiera te podría reclamar nada del trabajador. En el momento que le demuestres que le estás pagando en un año íntegras 52 semanas, sin importar a qué mes hayan correspondido. Sin embargo, pues tenemos que cuidar al software, tenemos que monitorear también a la gente que tal vez esto lo haga de manera manual o semiautomatizada en una hoja de cálculo. Tal vez de pronto hay empresitas, pequeños negocios que tengan 1 o 2 trabajadores y pues no implique, no sea necesario así como tal el hecho de tener que llevar en una aplicación, en un software todo el detalle, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Miren, aquí tenemos un ejemplo de una mala aplicación del subsidio. Es el cálculo por semana con tarifa semanal, está proporcional el monto del subsidio. Aquí les va el contexto. El trabajador no tuvo ningún tipo de incidencia, no faltó en el mes, no se incapacitó, trabajó completito el mes, independientemente de cuántas nóminas se pagaran por ser semanal. Aquí al punto que quiero llegar, ojo, ¿qué justifica o qué puedo señalar yo como fundamento para decir que fue correcto aplicarle un monto menor que el que le debiera haber correspondido a razón del subsidio? Discúlpenme, pero no hay motivo aparente para haberle aplicado un subsidio menor. Considerando que él trabajó un mes de calendario completo, no interesa, ojo con esto, no interesa que el mes haya sido de 30, 31, 28, 29 días, si el trabajador lo trabajó íntegro, tendría derecho a que se le aplique un subsidio de 390.12. ¿Qué pasó aquí? Precisamente lo que venimos comentando, ¿no? El efecto de las proporciones. Yo tendría que cuidar que el software, independientemente de que él no aplique tarifa por 7 días, pues que al momento de sacar sus proporciones, sus reglas de 3, etcétera, pues no vaya a resultar que me esté aplicando un subsidio menor que al que realmente le corresponde al trabajador. Aquí, ¿cómo podríamos haber ajustado? Pues otorgado en la semana 4 un monto mayor de subsidio, de tal manera que la suma de nóminas que se pagaron y a la hora de aplicar este subsidio me diera como resultado un total de 390.12. Aquí tenemos otro ejemplo de una mala aplicación del subsidio con un escenario que seguramente pues les ha tocado ver en diversas ocasiones, sobre todo para nómina semanal. ¿Qué justifica, independientemente de que se hayan pagado 5 nóminas en el mes, qué